Bueno, pues buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver dos conceptos que tienen que ver con el dominio de una función. Y para entender el dominio de una función, vamos a entenderlo desde el punto de vista que son los valores que se le tienen que asignar a X, es decir, esos valores que tienen que valer X. Tenemos aquí una función f de X igual a X. Les pregunto, ¿cuál será el dominio de la función? Es decir, ¿cuáles van a ser los valores en los cuales puede tener X? Me dijeron, todos los números reales, exactamente. En cálculo de una variable, y en cálculo multivariable también, vamos a trabajar con los números reales. No vamos a trabajar con los imaginarios. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con gráficas que se van a encontrar en un plano, en 3 dimensiones o en n dimensiones, de acuerdo a lo que vamos a trabajar en esta clase. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir cuál será el dominio? Es decir, ¿cuáles son los valores que puede tener X? Cualquier número real. Cualquier número real, todos los números reales. Entonces, el dominio se puede poner como DOM. Ya hay varias formas de poder decir en todos los reales. Una puede ser todas las X que pertenezcan al conjunto de los números reales. O puede ser el intervalo que va desde menos infinito hasta infinito. Los números que van desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Es muy importante que logremos entender qué va a ser el dominio. Y esto es tan importante porque gracias a ello podemos definir si una función existe, si no existe, o en qué puntos existe, o qué puntos no existe, para poderlo analizar. Vamos a ver una función racional. Una función racional muy fácil. F de X igual a 1 sobre X. ¿Cuál será el dominio de esa función? Cualquier número menos cero. Cualquier número menos 0, muy bien. Una forma de poderlo escribir puede ser todas las X diferentes de 0. Este va a ser el dominio. ¿Por qué? Porque si X valía 0, 1 entre 0, ¿cuánto es? Indefinido. Indefinido, no sabemos. Entonces, X puede valer cualquier número excepto 0. Porque si vale 0, aquí, si X valiera 0, esto no existe. Otra forma de poner la nomenclatura puede ser desde menos infinito hasta 0. Esto, intervalo, significa que no estoy tocando al 0. Se llama un intervalo abierto. Si yo pusiera un corchete, se llama intervalo cerrado. Y significa que estoy tocando al 0. Por lo tanto, si yo hago el intervalo abierto, no toco al 0, unión el 0 hasta los números infinitos. Recuerden, intervalo, el paréntesis es un intervalo abierto y corchetes, intervalo cerrado. Si no conocen muy bien qué es el intervalo abierto y cerrado, se los voy a poner en una recta numérica. Tenemos esa recta numérica. Si mis números van desde el 1 hasta el 4, vamos a pensar que mi X puede valer 1, 2, 3 y 4. Yo utilizo lo que se conoce un intervalo cerrado, que significa que X sí puede valer 1, puede valer 1.5, puede valer 2, 2.5, 3, 3.5, etcétera, hasta 4. Y entonces,
diría, mi intervalo va desde 1 hasta 4. X sí puede valer 1 y puede valer 4. Si yo pongo un intervalo abierto y aquí pongo un intervalo cerrado, por ejemplo, ¿qué significa esto? Significa que X no puede valer 1 porque es un intervalo abierto, pero sí puede valer 1.1, 1.01, es decir, un valor mayor a 1 sin ser 1. Y aquí sí puede ser 4. Entonces mi intervalo sería desde 1 hasta 4. Abierto en 1 porque no puede valer 1x y cerrado en 4. Si yo tuviera 1, 2, 3, 4, tengo mi recta numérica y les dijera, ahora, el 4 va a ser abierto y el 1 va a ser cerrado, va a significar que x sí va a valer 1, puede valer 1, pero no puede valer 4, pero sí puede valer 3.999999, un valor muy cercano a 4 sin nunca ser 4. Y sería desde 1 hasta 4. ¿Por qué pongo intervalos abiertos en infinito? Porque el infinito no tiene límite. Y si yo lo pusiera cerrado, significaría que sí puede valer ese valor y nunca va a valer, va a ser abierto. Aquí significa que yo no voy a tocar el 0. Entonces voy desde menos infinito a 0. Hago la unión de 0 a infinito. ¿Por qué? Tampoco voy a tocar a 0, pero sí me voy a ir con todos los valores positivos. Si yo tuviera mi recta numérica como lo puse aquí tendría el 0, aquí tendría el menos infinito y aquí tendría el infinito, más infinito. Y entonces digo, el infinito no tiene límite, es intervalo abierto, y aquí lo pongo abierto. ¿Por qué? Porque no puede valer 0. Después hago mi intervalo abierto con 0, con mi intervalo abierto con el infinito. De tal forma que como este es abierto y este es abierto, nunca voy a tocar el valor de x con 0. Por eso es abierto aquí y abierto aquí. O pueden poner todos los x, todas las x que sean diferentes de 0. Esto y esto es lo mismo. Seguimos con las funciones racionales. Una función racional se va a definir como una función en la cual vas a tener dos funciones, p de x y q de x. Tengo una función p y una función q, dos funciones que se están dividiendo. Por ejemplo, tengo esta función x cúbica más x más 5 sobre x cuadrada menos 3x menos 4. Tenemos una función racional que tiene x cúbica más x más 5 entre x cuadrada menos 3x menos 4. Les diría, vamos a calcular el dominio de esa función. Encontrar el dominio de la función. Si yo les digo, vamos a encontrar el dominio de esa función, ¿están de acuerdo que estoy diciendo, vamos a encontrar todos los valores de x que pueden satisfacer la función y que no hace que la función falle? ¿Sí? En el ejercicio anterior vimos algo muy interesante. Si x valía 0, la función ya no funcionaba. ¿Están de acuerdo? De esta misma forma, tenemos una función racional. ¿En dónde creen que falla la función? Cuando x es igual a 0. Cuando el denominador es igual a 0.
¿Sí? En la clase, en el ejercicio anterior vimos que el denominador, que en este caso era x, valía 0, sabíamos que un número entre 0 tronaba la función. Por lo tanto, en esta función vamos a buscar, vamos a encontrar los valores en donde el denominador es igual a 0. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando álgebra y factorización muy sencilla. Decimos x cuadrada menos 3x menos 4. Esto lo igualamos a 0. Y vamos a encontrar qué valores de x me dan 0. ¿Para qué? Para que si estos valores me dan 0 y el denominador es 0, sabemos que la función no va a estar o no va a existir en esos puntos. ¿Sí les queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a encontrar los valores del denominador que son igual a 0. ¿Qué valores de x hacen que esto sea 0? Bueno, veo yo una función cuadrática, esta función cuadrática, y por favor, pongan atención porque aquí vamos a empezar a trabajar. Esto que les voy a enseñar ahorita lo vamos a trabajar en clases posteriores, que es factorización y encontrar los valores de x. Tenemos nosotros esta función cuadrática, la podemos descomponer en factores y decir, tenemos un término al cuadrado, sería x, sería un término al cuadrado x, un número que multiplicado me dé, o dos números que multiplicados me den menos 4 y que sumados me den menos 3. 4 y menos 1. 4 y menos 1. 4 por menos 1, menos profe, 4. Sería al está revés. mal. Profe, Ah, Sería está menos mal. 4 y más 1. Sería mal. Ahí está, muy bien. ¿Ya vieron? Entonces serían menos 4 y más 1. Menos 4 más 1, menos 4. Menos 4 más 1, menos 3. Ahora, ya encontramos esto. Aquí puede haber dos posibilidades. Primer opción. O la opción 1. Esto que está multiplicando pase dividiendo. Y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Opción 2. Esto que está multiplicando pase dividiendo. ¿Sí vieron mis dos opciones? Tenemos esos dos factores. Esos factores, la opción 1 es que esto que está multiplicando pase dividiendo del otro lado, o que esto que está multiplicando pase dividiendo del otro lado. Y ya que tenemos eso, decimos, 0 entre x más 1, ¿cuánto es? 0. 0. Tenemos que x menos 4 es igual a 0, y este menos 4 que está restando pasa del otro lado sumando, y x es igual a 4. La segunda opción, x más 1 es igual a 0 entre x menos 4, 0 entre x menos 4 es 0, y me quedaría x más 1 igual a 0, por lo tanto, x sería igual a menos 1. Este 1 que está sumando pasa restando, y les queda así. Y con eso ya encontramos dos valores de x. X puede valer 4 y x puede valer menos 1. Ojo, tenemos una función cuadrática. Como tenemos una función cuadrática, tenemos que encontrar dos valores de x, o también se conoce como raíces. Dos raíces de x que me satisfacen esta igualdad.
Si esto lo ven complicado y tienen una ecuación, una función cuadrática, bueno, pueden utilizar también la fórmula general y les aseguro que les va a dar el mismo resultado con la fórmula general. ¿Hasta aquí alguien tuvo alguna pregunta o duda? Ok. Lo que hicimos fue factorizar esta parte. Tenemos nosotros una función cuadrática y tenemos que factorizar. Eso ustedes ya lo deben de manejar y si no saben factorizar, sí les recomiendo que agarren un libro de álgebra y ver cómo se factorizan las funciones. Como es cuadrática, pongo una x acá y otra x acá. Y después digo, ¿qué números, dos números, que multiplicados me den menos 4 y que sumados me den menos 3? Entonces, multiplicado es menos 4 por más 1, sería menos 4. Y menos 4 más 1 es menos 3. Fueron los dos números que multiplicados me dan menos 4 y que sumados me dan menos 3. Es una forma muy rápida de factorizar. Y una vez que factorizamos, hacemos las dos opciones, opción 1, opción 2. Opción 1 es que esto que está multiplicando pase dividiendo, y la opción 2 es que esto que está multiplicando pase dividiendo. Y una vez que tenemos esas opciones, 0 entre x más 1 es 0, y este menos 4 que está restando pasa del otro lado sumando, y tengo que x es igual a 4. 0 entre x menos 4 es 0, y tenemos que este más 1 que está sumando pasa del otro lado restando. Y así obtengo mis valores de x, que es muy importante. Estos valores de x, el 4 y el menos 1, hacen que esta función sea 0. Y lo podemos comprobar. Vamos a ver. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 16. Tenemos 16. 3 por 4, 12. 12. Menos Como 12. es menos, sería menos 12. 16 menos 12 es 4. Y le restamos 4 y 0. entonces es igual a 0. Si x aquí vale 4, esto va a valer 0. Y como vimos que una función entre 0 no está definido, x no puede valer 4. Segunda opción, x vale menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. ¿Vale? Menos 1 por menos 3, 3. 3. ¿Sale? Tenemos 3 más 1, 4. Menos 4, 0. 0. Por lo tanto, tampoco x puede valer menos 1. Porque si x vale menos 1, esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, al encontrar el dominio de la función, el dominio de esa función son todos los valores o todos los números reales, excepto cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 4. ¿Sí? Pueden poner todas las x diferentes de 1 y las x diferentes de 4. O pueden poner, no quisiera borrar. Profe, tendrían que ser todas las x diferentes de menos 1, ¿no? De menos 1, perdón, sí. O pueden poner, voy a ponerlo acá, hasta acá arriba. Los valores que van desde menos infinito hasta menos 1, como 1 no lo voy a tocar, lo voy a poner así, es abierto, unión, abierto, mis valores que van desde menos 1 hasta 4 abierto,
unión, mis valores que van desde 4 hasta infinito. Y en este caso, aquí no estoy tocando a -1 y aquí tampoco estoy tocando a 4. ¿Sí? Es muy importante que sepan trabajar con los dominios y que sepan identificarlos. Así que les dejo copiar y seguimos. Vamos a ver ahora funciones definidas por secciones o elementos. Vamos a trazar la gráfica de esta función definida por elementos. Tenemos la función f de x y va a ser igual a -1 para todas aquellas x menores a 0. F de x va a ser igual a 0 para las x igual a 0 y f de x va a ser igual a x más 2 para las x mayores a 0. De tal forma que tracen ustedes la gráfica de esta función definida por secciones o elementos. Como pueden observar, esta es una función compuesta. Está compuesta de varias partes. Vamos a ir dibujando parte por parte con la intención de poder conocer qué es lo que está pasando en esta gráfica. ¿Sale? Si vamos a graficar, bueno, vamos a tener nuestro plano cartesiano y vamos a empezar función por función. Dice, f de x igual a 1 para las x menores que 0. F de x va a ser igual a -1 para mis x menores que 0. Les había dicho que f de x era ¿qué? Y. Puedo ponerlo así como y igual a -1. Y con eso, decir, bueno, vamos a asignar valores a x. Por ejemplo, si yo le asigno valores a x, vamos a asignar valores, no sé, de menos... Hago mi tablita. Puede ser mi tablita aquí. Digo, aquí voy a tener mis valores de x y aquí mis valores de f de x. X no puede valer 0, pero va a valer un número cercano a 0. Vamos a decir, bueno, voy a poner 0 y ahorita les voy a indicar por qué. Si x vale 0, f de x va a valer -1. Si x vale, no sé, -1, que es un valor menor a 0, f de x va a valer -1. Si x vale -2, f de x va a seguir valiendo -1. Es decir, a cada valor menor de x que le demos, siempre f de x va a ser -1. Y graficamos. Graficamos y decimos, la primera coordenada es 0, -1. X vale 0. Y x vale -1. Pongo yo un punto abierto. ¿Sí lo logran ver? Aquí significa que no voy a tocar a ese valor de x igual a 0. De ahí voy con -1. Este es -1, -2 y -3. Dice, si x vale -1, y vale -1. Tenemos otro punto acá. Si x vale -2, y vale -1. Si x vale -3, y vale -1. Y nos podemos ir así. De tal forma que tendríamos una línea recta que iría desde -infinito hasta 0 sin tocar 0. No es lo mismo que yo hubiera puesto un punto que significaría que aquí sí estoy tocando el valor de 0 y estaríamos hablando de un intervalo cerrado, por eso es importante conocer los intervalos, a decir, no voy a tocar a 0. Y aquí estamos hablando de un intervalo abierto. Pero sí puede ser un valor menor a 0. Por ejemplo, -0.1, -0.5, -0.7, etcétera, hasta -1. ¿Sí? Eso que quede claro. Entonces, aquí ya graficamos nuestro primer
nuestro primer elemento. Después, dice, x va a valer 0 y f de x va a valer 0. Estamos hablando de este punto. Lo voy a poner aquí. Es x va a valer 0 y y va a valer 0. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera considerado este punto en esta función como x igual a 0? ¿Ya no es una función? Ya no es una función, porque entonces a un elemento del dominio del valor de x le corresponderían dos valores del contradominio. Y eso no puede ser. No está dentro de la definición de función, pero aquí sí puede ser. Aquí no estoy tocando el valor de x en esta función, y aquí estoy tomando el valor de x en esta función. Vamos con el segundo elemento, que es x más 2. Que sería x más 2. Pero ahora las x mayores que 0. Nuevamente hago mi tabla. Y digo, aquí están los valores de x y de f de x. Si son valores mayores a 0, puedo iniciar en 0, pero recuerden, no lo voy a tocar. Valores de 0, de 1, de 2 y de 3. Entonces, si x vale 0, y valdría 0 más 2, sería 2. Si x vale 1, sería 1 más 2, 3. Si x vale 2, f de x sería igual a 4. Y si x vale 3, f de x valdría 5. Ya tengo aquí mis puntos. Y los grafico. Primer punto 0,2. 0, cuando x vale 0,2. Lo pongo abierto, porque sabemos que x no puede valer 0, ¿sale? De ahí 1,3, x vale 1, y vale 3, aquí está el punto. Siguiente punto, 2, este es 1, 2, 1,3, aquí está 1,3, 2,4 vendría siendo aquí, y 3,5 vendría siendo aquí. Tocamos nosotros los puntos y vemos que se va la función hasta acá. Entonces, esta función es cuando f de x es igual a menos 1, cuando las x es igual o menor a 0. Esta función es f de x igual a 0 cuando x es igual a 0. Y esta función es f de x igual a x más 2 cuando x es mayor que 2. Y vean, aquí y acá son abiertos estos círculos, que significa que no toco a la x en estas dos funciones. Y aquí sí toco a la x. ¿Sí? Y con esto grafico esta función por secciones o elementos. Bueno, pues hasta aquí quedamos nosotros con las funciones. Les deseo un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Que tengan muy buen día. Adiós.